Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de este improvisado o espontáneo ciclo de reestrenos. Vamos a reestrenar un capítulo que fue el cierre del programa cuando estábamos bajo el alero del sillón de Mulián. Fue el último capítulo antes de dar inicio a la hora 25 propiamente tal. Eduardo, Ujú. bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien, sí. Oye, ¿qué? Contento de, contento de lo que está pasando con estos reestrenos, porque yo creo que dan la oportunidad para que algunas personas se conecten con algunos contenidos que habíamos alcanzado a deslizar antes y que no los habíamos retomado. Entonces, en la medida en que uno los repasa, empieza a ser más hilvanes ahora que antes. Empieza a descubrir que lo que hemos visto últimamente estaba de alguna manera prefigurado implícitamente en lo que veníamos diciendo antes, y son datos que además se han ido confirmando. Sí, Eso me sí, tiene contento. yo también comparto eso porque creo que el contexto comprensivo hace que tenga mucho más sentido lo que en un momento aparecía como en la nada. Nosotros, Claro. ¿te acuerdas que muchas veces conversamos de que era necesario ir de forma gradual abriendo las cosas? Mm, Entonces mm. muchas cositas fueron como las primeras pinceladas, pero abarcaba mucho. Este capítulo particularmente abarca hartas dimensiones. Hay que decir algo que es casi medio anecdótico, pero tú lo tocaste, pero hay que decírselo al público. Y es que como era el último programa de esa serie que estaba bajo el marco del Sillón de Mulián, entonces de alguna manera nosotros convinimos, sin decirlo muy claramente, que podíamos darnos más permiso que en otros. Y sobre todo yo, que tenía harta información que tenía muchas ganas de soltar y que de alguna manera ahí la solté, digamos. Sí, 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 recuerdo. Fue como ya como último día nadie se enoja, Un poco así, sí, entre sí. comillas. Eh, no sé si me gustaría pedirte si quieres señalar algún aspecto particular del capítulo, la temática, referirte a Uf, algún aspecto. la temática es muy, muy relevante, pero quiero detenerme solamente en un punto, que es el tema de George Soros. ¿Por qué? Porque 3 meses después de ese programa, en el que dijimos relativamente poco de George Soros, relativamente poco, apareció un mini reportaje en un canal que se llama Al Descubierto, y cuya locutora en esa ocasión fue Alina, ay, no me acuerdo bien, Villafane o Villafañe. Les puedo, si tú me das ahora, les puedo mostrar la escena, para que ellos lo busquen. ¿Puedo compartir pantalla? Ahora sí, Ya, a ver. Entonces, ya mira, ahí está, ¿lo ven? yo sí por lo El menos. título es, claro, el título es Exponemos el control de 18 millones de dólares de George 18 Soros, mil ¿no? millones. 18 mil millones, perdón, 18 mil, perdón. El canal es The Epoch Times, y el canal, el subcanal es Al Descubierto. ¿M? Entonces, me gustaría mucho que buscaran bajo ese título este programa, que es del 20 de junio, o sea, 3 meses después de nuestro programa, del 2022. Tiene mucha importancia, en mi opinión, porque muestra algo que yo puedo anticipar ahora, que es la intervención política. Ella cuenta, por si acaso alguien no puede ver ese programa o no lo encuentra o lo borran, porque hay un montón de videos de Soros que se han borrado, que en realidad a ella le llamó la atención muchísimo que de pronto aparece una noticia sin gran connotación, digamos, para lo que sería normal, dada una transferencia de 18 mil millones de dólares a una fundación. Es mucha, mucha plata. Él estaba poniendo prácticamente toda la carne en el asador, digamos. Claro, era su propia fundación, no era algo, comillas, ilegal, pero había que preguntarse por qué ¿Cuál es la el daba retorno desde sus esperado? cuentas a 18 mil millones. Claro. Entonces, a ella le llamó la atención que ningún otro diario, periódico, tomara el tema. Y además ese mismo diario tampoco le dio una gran relevancia, ningún canal, nada. Y después descubrió que incluso quienes se interesaban
por cubrir el tema, incluso no ese tema de la transferencia, los 18.000 millones de dólares, sino el tema Soros en general, se encontraba con una verdadera oposición. Entonces, ahí en ese programa, ella muestra cómo censuraron a un senador que explicó para qué le servía esa transferencia a George Soros. Él había inundado de dinero la política norteamericana y la justicia norteamericana. O sea, los candidatos a fiscal que él apoyó, cuya campaña prácticamente financió, salieron elegidos. Y eso produjo un desbalance increíble en la administración de justicia de Estados Unidos. Bueno, ese es el modelo que impera en buena parte del mundo, por supuesto incluido Chile. O sea, supongo que no tengo que recordarle a la audiencia qué políticos chilenos están financiados por George Soros, qué maniobras políticas han estado financiadas por George Soros, qué movimientos, qué ONGs que defienden qué. Ahora, que eso es paradójico, no cabe duda, porque como ya lo he explicado tantas veces, y creo que en este video también lo dije, o sea, es contraintuitivo que una parte significativa de la izquierda se pliegue ante un neoimperialista, claro, trasvestido de filántropo y de progresista, ¿no? Una parte de esa izquierda podrá ser ingenua y a lo mejor cree efectivamente que de pronto estos millonarios autoritarios se volvieron, digamos, prosocialistas o algo por el estilo. Pero la mayor parte no puede alegar ingenuidad, porque las evidencias están a la mano. O sea, el que recibe dinero de estos señores está derechamente corrompiéndose. Sí, a mí siempre me ha gustado tratar de traer esto que a veces es muy conceptual cuando uno lo ve como alguien pudiera estar interviniendo planetariamente. Eso yo creo, yo distingo claramente la dificultad de conceptualizarlo, porque Mm. uno a poquito entiende lo propio de su país como para entender, y además también lo propio del país a veces nos cuesta distinguirlo. Pero cuando vemos, por ejemplo, Bueno, el caso de los convenios y todas esas cosas, es que es así. Alguien firma un documento que trae un anexo que permite que el otro haga una cosa para, y eso está pasando todo el tiempo. oye, y Sebastián, lo que te pasa a ti le pasó a los políticos supuestamente más lúcidos de la Unión Europea, que terminaron haciendo lo que la OTAN quería, o sea, lo que la mafia extraterritorial que está detrás de la ONU y del Fondo Económico de Davos, el Foro Económico y detrás de qué sé yo, de la OTAN, detrás de toda esta, detrás de la, bueno, todo, de todas estas comisiones bilaterales, etcétera, trilateral, bueno. ¿Por qué les pasó? Porque terminaron trabajando para esos intereses. Se han comprado, en algunos casos, claro, con complicidad, pero en otros casos con una ingenuidad increíble, todo el alarmismo pseudoecológico, todo el alarmismo pseudoambientalista. Nadie está investigando realmente el tema de los incendios intencionales con tecnología HARP y con otra tecnología más avanzada todavía, a pesar de que hay físicos relevantes que están interviniendo en este punto y están haciendo claridad, o profesionales de la ingeniería, de la ciencia. Bueno, en Chile el propio Douglas Polos, que ha sido muy claro. Y entonces se compraron esto y hoy tienen a sus países al borde del abismo, porque van no ya a estropear, sino a liquidar la agronomía de sus países, la agricultura, digamos, la ganadería, se van a quedar, pero realmente en la hambruna. Y desde luego van a quebrar la industria. Y todo eso tiene un doble o un triple propósito, que lo tendremos que decir más adelante en otro momento. Porque hay otro video que fíjate que te iba a sugerir que debíamos, si no reestrenar, de alguna manera complementar. Ese video que hicimos sobre Ucrania, que fue tan decisivo, ya requiere una actualización, porque acaba de aparecer una entrevista que se le hizo a Robert Kennedy Jr., o sea, al sobrino de JFK, al hijo de Robert Kennedy, hermano de JFK, que también lo mataron 5 años después que a su hermano, el año 68.
Bueno, y en esa entrevista, Bob Kennedy Jr. cuenta buena parte de lo que dijimos nosotros en ese programa y avanza algunos otros datos, pero cuenta prácticamente todo. Ojo que lo que dijimos en esa ocasión no se podía decir, nadie lo decía. Ahora, en el propio Estados Unidos, esa información está circulando. Eso era conspiranoia en el momento en que lo dijimos, pero ahora está quedando cada vez más. Bueno, yo Entonces, creo que bueno, podemos, en este ciclo de reestrenos, mm, lleno de resignificados, podemos incorporar un poquitito más. Pero también creo, quizá anunciar que tenemos intenciones de hacer otro ciclo sí, prontamente y algún sí, encuentro también sí, sí, sí. Mira, prontamente. hay que decir respecto al encuentro que a mí me gustaría que la gente votara por lo siguiente, porque habíamos convenido de manera no muy vinculante, no muy taxativa, digamos, pero en principio habíamos explorado la posibilidad de dejarlo como primeros sábados de cada mes. El primer sábado de septiembre sería el 2. Y yo creo que podríamos dejarlo a las 3 de la tarde en ese mismo lugar, si es que quieren. Pero si no, tendríamos que dejarlo ya para el 9, cosa que a mí me complica un poquito, pero podría ser que hiciéramos un esfuerzo y nos juntamos. Si la mayoría prefiere el 9, bueno, nos vemos el 9, pero esas serían las dos fechas posibles y yo creo que es mejor las 3 de la tarde, porque así todo el mundo llega o almorzado o sin tanta hambre como para picotear cualquier cosa que llevemos Ahora sí llevamos cosas ahí. para compartir. Claro, claro. No creo que haga Oye, tanto frío como ese sábado particularmente. sí, yo la otra vez llevé frutos secos, pero se hicieron poco porque, bueno, la gente tampoco tenía gran apetito. Bueno, esa es una posibilidad. Y quiero decir respecto a lo que tú tocabas, de la posibilidad de hacer otra serie, quiero decir que estaría marcada, por lo menos una parte, por un concepto que me parece clave para entender lo que está pasando, los contrastes. Quiero mostrar contrastes de casos aparentemente iguales y muy diferentes en el fondo, porque esos contrastes dan la pista de lo que está pasando. Hay que recordar que en política nada es lo que parece, pero en geopolítica mucho menos, y en la geopolítica del último tiempo muchísimo menos aún. Mm. Así que bueno, ojalá que la gente comente este video, porque lo ha visto muy poca gente, probablemente la mayoría lo va a ver por primera vez, y los que lo ven por segunda vez, a lo mejor podrían comentar qué les hizo sentido ahora, si acaso descubrieron que se había dicho ahí algo que en realidad merecía ser repasado. Bueno, en fin, que nos den feedback con sus comentarios, eso siempre se Que agradece. compartan el capítulo para que se viralice, le pongan like y darle tiraje también a estas temáticas. Y Eduardo, para no hacer un capítulo aparte, Claro, sí, sí, eh, bueno, dejarlos a todos invitados a que se manifiesten sobre la posibilidad de este sábado que viene, porque es este que viene, o de otro, cualquier idea, bueno, y también temáticas para el próximo ciclo y todo, bienvenido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Eduardo, y ahora los dejo con este reestreno que le llamamos Cómo tomarse el mundo, o cómo apoderarse del mundo, no recuerdo exactamente, pero esa es la como idea, adueñarse del mundo, como cómo adueñarse del adueñarse mundo. del mundo. Eso, Ya, saludos a todos, un abrazo Eduardo. ya, que estén bien, chao, gracias a todos. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. I am actually trying to
do the right thing, and sometimes what I do has an unintended negative consequence, as it did in Russia. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Bienvenidos a todos y todas al último capítulo del programa El Sillón de Mulián. Hemos recorrido un tremendo camino conversando con tanta gente que por lo menos yo, que tuve la oportunidad de conversar con todos, siento que he aprendido muchísimo de muchas cosas, así que profundamente agradecido de todos los que hicieron posible esto en una deriva espontánea que me tiene acá. Yo pasaba por aquí, terminé sentado acá. Y hemos preparado un último capítulo ya para tirar toda la parrilla. Ya vamos a hablar de algunas temáticas que siempre son un poco sensibles por los temas que se tocan, pero hemos decidido aprovechar este último espacio, dar las gracias y dar con la honestidad total lo que pensamos sobre algunos aspectos del orden mundial, de los titiriteros, qué sé yo. Así que primero agradecer, último capítulo, y con uno de mis preferidos invitados, don Eduardo Llanos. Bienvenido nuevamente al último capítulo del Sillón de Mulián. Bueno, lástima que sea el último, pero está relativamente garantizada la continuidad bajo otro título, ¿no? Tengo pensado salir de la etapa oruga y no seguir floreciendo como una mariposa, sino como evolucionar a una polilla. Porque nos sentimos atraídos a la luz, pero como hemos aprendido, no podemos acercarnos tanto a la luz, así que también nos acercaremos hacia la oscuridad para que esta nueva polilla no muera incinerada. Sigue fiel a tu tema de lo gris, de la importancia de lo gris. Sí. A medio camino en el claroscuro. Sí, Esfer me decía que no era la mitad, sino que era una vuelta de otra coherencia. Sí, entiendo. Sí. Pero puedo vivir con las dos interpretaciones según la casuística. Eduardo, partimos con una declaración de George Soros con respecto a cómo él hace lo que hace, qué lo motiva, qué le importa y qué no le importa. Así que sin más preámbulos, ¿cuál es tu opinión de esta persona? ¿Qué nos podrías contar de él? ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo, pero cuando muera lo va a secundar su hijo, que probablemente tenga una cierta diferencia respecto de él, ¿no? Tal vez sea menos fanático en algunos ámbitos, pero no mucho más, porque estas son élites que se transmiten, digamos, como a la manera de una dinastía, ciertos secretos y ciertas fórmulas para seguir acumulando poder. Bueno, ¿quién es? En principio es un hombre de nacionalidad húngara, de origen judío, pero que no es fiel al judaísmo, digamos, para nada, digamos. De hecho, su padre, que renunció en cierto modo por razones prácticas a la condición de judío para poder, digamos, submarinearse en la época nazi, le dio un ejemplo en ese sentido. Y más que un ejemplo, un rol, porque con el padre, cuando él tenía como unos 15 años, colaboraron con los nazis. Y la colaboración no fue nada menor, porque fue una colaboración en un plano en el que la tarea de ellos era ir señalando a qué judíos podían ir expropiando. Por eso mismo, hace un año y medio atrás, más o menos, hubo una demanda en Israel contra él que no prosperó, que yo sepa por lo menos. Pero tú comprenderás que, digamos, el afán de justicia de los judíos después del Holocausto no tiene un alcance, digamos, limitado. Ellos intentan hacer justicia incluyendo también a los traidores. Él fue un traidor. Pero ganó tanto dinero y fue tan apoyado que hoy nadie se acuerda de eso. Pero ese fue el inicio. Claro, era un adolescente, pero lo que ha hecho después lo retrata de cuerpo entero. Ahí en la entrevista dice con toda claridad que a él no le interesa, no le preocupa nada que tenga que ver con los efectos colaterales de sus acciones en la bolsa, de sus especulaciones.
y de todas sus maniobras, no solo bursátiles, también de otro tipo, que las podemos profundizar después. Dice, ese no es mi problema. Digamos. Eso es como el autorretrato de un psicópata, porque ni siquiera muestra empatía, porque si dijera al menos algo así como, mire, yo sí a veces siento pena, pero la fuerza de los hechos y mi rol de empresario me hace privilegiar las ganancias, pero trato de compensar. No, él lo dice con una frialdad tremenda, digamos, tremenda. Y que además es sincera, es lo único que se le puede agradecer, la sinceridad con que habla. Creo que sería pertinente especificar los ámbitos de dominios en los cuales él se mueve, porque uno pudiera decir, bueno, pero si es un tipo más de esos debe haber muchos, qué sé yo, pero creo que es importante situarlo. ¿En qué parte del mundo está este personaje? Es extraterritorial, como toda esa mafia, extraterritorial. Quiero decir con esto que aunque tengan residencia puntual en algún lugar, da lo mismo eso. Él, por ejemplo, mientras vive en Estados Unidos, él está trabajando para los británicos, digamos, para el imperio británico, no para los británicos, para la oligarquía británica, digamos. La oligarquía más perversa, la que va a ser aludida después cuando veamos otro videito que no. Bueno, nos va, yo creo que a bueno, que es la segunda tanda, porque ahí viene sí, no, eso es muy otra cosa ya de alto calibre, no alto para bueno, gente muy sensible. Claro, este señor trabaja para ellos, pero finge ser un demócrata. O sea, él fundó esa famosa fundación para la sociedad abierta, digo, pero en plural, porque él cree firmemente, o finge, ser un discípulo en el plano de las ideas del filósofo, se me está olvidando, ¿cómo se llama? El epistemólogo. ¿Foucault? No. No. ¿Cómo no se me puede ir? Bueno, da lo mismo ya, pero el de la sociedad abierta, y sus enemigos y todo lo demás. El británico fue además condecorado por la monarquía. Bueno, y epistemólogo muy relevante, no puede ser que se me esté olvidando ese nombre. Bueno, él finge esto, pero olvidando, lamentablemente, que la sociedad abierta, en ese marco filosófico, es tomada muy en serio. Él la toma en un sentido muy instrumental para meramente fingir que él es un demócrata y que auspicia todos los procesos de democratización en el mundo entero, que en realidad no los auspicia. Él lo que hace es caotizar los países a través de las diversas ONGs que funcionan para él, que él las financia, ¿verdad? Y al caotizar esos países por diversas vías, por ejemplo, estimulando la legislación, manipulando para que se legisle en cada uno de esos países en favor de la inmigración, digamos, irrestricta, ¿verdad? La caotización de la familia, la ley de género a todo trance, como si fuera, digamos, de verdad urgente deshacer la familia. A través de todas esas vías, él lo que logra es caotizar los países y luego comprarlos más baratos, manipularlos. Eso es lo que hace. Promueve esta pseudoestadista, que en realidad son estafistas, digamos. Él mismo se muestra como un filántropo, y es un licántropo en realidad, es un hombre lobo, digamos, y pasa por empresario, tampoco es empresario, ni emprendedor, que emprende el vuelo, digamos, emprende la huida cuando hay que dar la cara, digamos, emprende la fuga, digamos, ese es el emprendimiento de él. Es un psicópata, como varios otros, pero este da la cara, eso hay que agradecérselo. ¿Qué tan cerca, tan lejos está de Chile, sus ONG, las temáticas constituyentes? Bueno, muy cerca, pues, muy cerca, demasiado cerca, lamentablemente. Pero la gente no lo sabe, la gente inocentemente cree que reivindicar, digamos, ciertos movimientos radicales favorece el desarrollo de la sociedad. Pero en la sociedad, que es un organismo complejo, el crecimiento de cualquier parte a expensa de las otras siempre trae caos al todo. Pero si incluso en el cuerpo humano pasa eso. O sea, si nosotros, no sé, fuéramos físico-culturistas y nos dedicáramos a desarrollar el puro brazo izquierdo o el puro brazo derecho, digamos, no solo generaríamos una asimetría estéticamente ingrata, digamos, sino que probablemente produciríamos mucho más desorden corporal, ¿verdad? Y desastres, ¿verdad? en la vida práctica. Cualquier persona que tenga una asimetría lo sabe.
Lo mismo pasa en el organismo social, pues. O sea, si tú, por ejemplo, privilegias como una cierta derecha, digamos, más fanática, digamos, simplemente el equilibrio del mercado, te abandonas a ese dogma, sin asumir que realmente ese dogma es falso, es falaz, porque no hay esa supuesta gran libertad, ese equilibrio del mercado, porque el mercado está manipulado. O si, por ejemplo, privilegias desde una izquierda muy radical, digamos, las protestas airadas, violentas y qué sé yo, el país se caotiza. Si privilegias desde el punto de vista de ese centro medio asexuado, la política de los acuerdos a todo trance, bueno, termina siendo injusto, porque no se puede estar acordando todo. Hay momentos en los que una parte tiene la razón, digamos, o merece una protección. Entonces, esas políticas de las aguas medias, digamos, tampoco funcionan. Bueno, cualquier cosa que tú privilegies y que hagas crecer a expensas de los otros, en perjuicio de las otras partes, va a generar caos. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Soros apoya muchas de estas iniciativas, muchas, y de signo muy opuesto, porque a él le da lo mismo. Lo que importa es que el país se caotice, para poder implantar luego lo que a él le interesa, como a Klaus Schwab, o sea, la Agenda 2030, etc. Una vez que el país está caotizado, por ejemplo, la gente va a agradecer que se le ofrezca una entrada asegurada a través del Estado y va a ceder todas sus libertades. Sí, a mí me llama la atención un fenómeno del pensamiento que yo observo, que hay como algunos tipos de conceptos o reflexiones que es como si solo llegaran hasta el último concepto, como democracia. Es como si ya democracia per se es el final de la participación. Es un pensamiento final, ese es el deseo. Pero finalmente uno dice, bueno, pero ¿qué hay detrás de la democracia? ¿Qué hay detrás del mercado? Porque como tú señalas, esta cuestión de que el mercado se regula solo, o sea, depende cómo uno lo entienda, se regula solo porque está controlado y lo regulan entre ellos, entonces se regulan ellos solos, pero no se regulan en estas cosas de que la demanda, la oferta, el equilibrio, la armonía, no es ese tipo de cosas. Entonces también con los temas, por ejemplo, de dar participación a todos, es como, no, si la solución es darle participación y voz a todos, y es como si no hubiera nada más allá, pero la pregunta es, ¿tú te has puesto a pensar cuando tú le pasas a 10 personas o a 100 la responsabilidad de tomar una decisión? ¿Cuánto demora, cuánto daño y cuánto se pervierte todo el proceso en los acuerdos, las cocinas, las tradiciones, los apoyos? Finalmente, ¿qué tan rápidas son las decisiones, qué tan creíbles? Y también uno dice, bueno, está el equipo negociador, pero después la posta se la pasan a otros, que usualmente es más belicoso, más preparado, que además viene con otras intenciones. Entonces, es decir, como que el pensamiento no puede detenerse, tiene que seguir qué está detrás del gobierno, qué está detrás de la ONU, qué está detrás de la Agenda 2030, qué está detrás de la democracia, qué está detrás de la guerra, qué está detrás del Walmapu, qué está detrás de todo, por principio, no particularmente con cada uno. En todo ámbito de vida tenemos que seguir avanzando. Mira, quisiera detenerme, quiero tocar ese tema que tú estás tocando, pero quiero dejar, digamos, relativamente cerrado el tema de Soros, también diciendo algo adicional, que vale para todos los tipos de sacalaña, incluyendo a Klaus Schwab, etcétera, a Bill Gates, a todos. Todos ellos se visten, como decíamos, de demócratas, ¿no? De filántropos, incluso siendo licántropos, siendo hombres lobos, digamos, ¿no? Bueno, pero para mí la cuestión fundamental, y aquí aprovecho de aclarar algo que leí en los comentarios de algunos de los videos anteriores, digamos, alguien que se extrañaba, o dos personas que se extrañaban, no me acuerdo si en estos o en otros videos de otros programas, digamos, de que yo me considerara una persona de izquierda con las cosas que digo, digamos, a pesar de las cosas que digo. Bueno, sí, claramente. ¿Por qué? Porque la izquierda clásica mantuvo una cuestión por lo menos muy nítida, junto con la lucha por la justicia social y todo lo demás. Nunca confió en ninguna clase de imperialismo. Era antiimperialista. Ese era el punto. Y hoy estos señores representan un neoimperialismo 10 veces más peligroso que los anteriores, porque los anteriores procedían a ocupar, a usurpar los territorios, ¿verdad? A invadir. Pero hoy no es necesaria la invasión física. Con la digitalización extrema,
basta apretar 2 teclas para capturar la economía de un país. Basta emitir 2 o 3 declaraciones en clave para que los políticos de ese país tiemblen y se prosternen ante estas autoridades externas, ante la ONU, ante la OTAN, ante lo que fuere. Entonces, esa es una cuestión que para mí es clave. La gente que tiene relaciones supuestamente amistosas con estos personajes neoimperialistas no pueden ser ellos de izquierda, así lo digan, lo proclamen, así todo el mundo crea que son de izquierda. Esas personas no son de izquierda, no pueden serlo. Primera cosa, mucho menos son cristianos, ¿verdad? Pero en relación con el otro punto que tú estabas tocando, en relación con cuáles son los alcances últimos. Bueno, hay que decir que estos personajes son expertos en designar a sus lugartenientes en cada país, a sus cómplices en cada país, a sus lacayos de cuello y corbata. Y aquí en Chile tenemos varios. Bueno, ellos mismos han confesado que cuentan con 8,5 millones en el mundo, en diversos niveles de importancia, pero básicamente en las pirámides, en la cúspide de cada pirámide, en la pirámide educacional, en las pirámides políticas, en las pirámides empresariales, económicas, financieras. En todas las pirámides importantes hay un agente de ellos o unos cuantos agentes operando. Entonces, de ahí hacia abajo ellos pueden dominar. Por ejemplo, pueden dominar la justicia del país capturando y chantajeando a los ministros de justicia, pero por sobre todo a los jueces. La gente no hace conexiones porque los medios no lo permiten, pero hay unas cuantas noticias muy relevantes, empezando por Estados Unidos, de jueces pederastas, de jueces involucrados en tráfico de droga, en jueces que tienen una doble vida en varios planos y que por lo tanto son susceptibles de toda clase de chantaje, sobre todo porque no quieren que se revele la segunda vida. Pero hay que recurrir a la memoria. ¿Por qué pasó lo que pasó en Chile, por ejemplo, a propósito del caso Spinac? ¿Quiénes eran los involucrados? Por otro lado, eligen siempre a personas muy creíbles. Entonces, la credibilidad inicial, aparente, en algunos casos respaldada por acciones reales. Por ejemplo, recordemos que en Chile, ¿verdad?, aparte del caso Spinac, hubo otro político muy relevante, un senador muy importante, para nosotros muy querido, porque en dictadura luchó mucho, fundó el Fortín Mapocho, etcétera, pero terminó involucrado en acusaciones serias en materia de abuso sexual, digamos, con menores. Bueno, Colonia Dignidad también terminó Colonia siendo Dignidad, un reducto de... Colonia Dignidad, un caso muy grave, porque se mantuvo durante muchos gobiernos, no solo durante la dictadura, y cada vez que se intentó, había una verdadera guardia pretoriana, especialmente en la derecha, que la defendía a troche y moche, a brazo partido, y hoy ha desaparecido. Hay un señor que es ministro de Justicia y que cuando lo entrevistó la Raquel Correa, déjame decir esto nomás, cuando lo entrevistó la Raquel Correa en el Mercurio, la gran periodista, le pregunta sobre esto y dice, no me acuerdo bien, yo estuve una vez nomás. No estuvo una vez nomás, estuvo 4 veces usted allá. Ah, puede ser, qué sé yo, y se sacó los pillos y qué sé yo, ¿verdad? No lo voy a nombrar, pero ustedes lo pueden recordar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos llenos de casos de personas que saben perfectamente bien qué ocurrió allá porque lo sabían sincrónicamente, lo sabían mientras estaba ocurriendo eso. Recordemos que Jaime Guzmán tenía retiros en Colonia Dignidad, se hacían seminarios de formación de jóvenes ahí, ¿ya? Y todos sabemos cómo operan estos tipos.
estos tipos le conocen las yayitas a alguien o intentan probarlo y le ofrecen algún señuelo, le ponen algunos jovencitos medios atractivos por si acaso tiene alguna inclinación en esa línea, y el niño está programado, está instruido para tentarlo, hay cámaras, luego esas cámaras, ¿verdad?, que registrarán la escena, van a servir para manipular a esa persona y darle instrucciones respecto de cómo tiene que operar políticamente y luego qué causas debe apoyar, cuáles rechazar, por ejemplo, cualquier acusación contra ese señor Schaeffer, ¿verdad?, automáticamente despertaba la resistencia de esos sectores. En algunos de estos casos esa resistencia puede haber sido inocente, pero en otros casos es muy difícil que haya sido inocente, porque se trataba de personas que eran habitués de esa. Entonces yo te quería preguntar algo que terminaste por responderlo, pero me gustaría hincar el diente, como se dice. ¿Por qué un ser humano podría ocultar pedofilias? Y yo sé que, pero lo quiero preguntar porque quiero que lo desarrolles un poquitito, porque tiene que ver, y espero que topemos el tema de la corrupción y cómo opera, cómo uno puede decir hay que corromper a este personaje porque está en una posición. ¿Por qué alguien pudiera haber defendido a Colonia Dignidad a sabiendas de lo que se le estaba haciendo a los niños? ¿Por qué? Bueno, hay varias cosas, hay varios niveles. Yo creo que los elementos que permiten elaborar una respuesta para eso están dados sobre todo por las experiencias extranjeras y por testimonios directos de algunos personajes que protagonizaron escenas muy crudas. Por ejemplo, el caso de Ronald Berner, el ex banquero holandés, ¿verdad?, cuyo testimonio con la terapeuta esa holandesa, ¿verdad?, Schiffers, fueron muy claros, fueron como 5 videos de entrevista y ya después hay muchos otros más, digamos. Hay una declaración de él frente a esa especie de tribunal contra la pedofilia internacional que organizó Robert Davis Steele. El propio Robert Davis Steele sabía mucho sobre eso e hizo revelaciones increíbles. Ese fue un personaje de altísimo coturno en la inteligencia norteamericana, sabía muchísimo, pero siendo, como probablemente el 95% de los personajes de alto nivel de la inteligencia norteamericana o de otros servicios de inteligencia, ¿verdad?, de cualquier país del mundo, muy poco confiables, él era confiable en un plano. Él de verdad estaba horrorizado por lo que descubrió en materia de pederastia. Entonces le dio duro, después de jubilar, después de retirarse, le dio duro eso, hizo muchas revelaciones que eran acusaciones increíbles sobre personajes supuestamente muy connotados, por ejemplo Trudeau, el primer ministro canadiense, y muchos otros. Entonces, lo que revelan esos personajes, Ronald Berner, Robert Davis Steele, lo que reveló, por ejemplo, en su minuto, una serie de personajes, incluyendo una psicóloga, respecto de las sectas, ¿verdad? Y de las misas negras en el Vaticano, y una serie de cosas, digamos. Lo que va a revelar el videíto que vamos a ver más rato, digamos. Todo eso permite inferir que en realidad estas personas organizan todo esto como una manera de extorsionar y de penetrar los países. Por ejemplo, en uno de los primeros programas que nosotros tuvimos, yo deslicé el tema de Hunter Biden, que se supone que no se podía hablar, era conspiranoia pura. Bueno, la conspiranoia ya llegó a los medios oficiales estadounidenses. Está muy claro que contiene el laptop, el notebook de Hunter Biden, el hijo de Biden, actual supuesto presidente de Estados Unidos. Para la gente que no sepa, tiene que decirlo. No, es algo... O alguna... No, es algo simplemente horroroso. No son solo imágenes pornográficas con 3 o 4 prostitutas. No, es violencia pura contra niños, es pederastia crudelísima, sin contar todos los otros indicios de corrupción suya y de su propio padre, sin contar con eso. Entonces,
estos personajes hacen eso como una manera de comprometer en algo gravísimo a la persona y de ese modo conseguir que quede rendida, entregada a los dictados de esa élite que tiene los videos del caso. A eso se dedicaba Jeffrey Epstein, a eso se dedicaba. ¿Te fijas? Y trabajaron muchos para él y con él. Bueno, este personaje que finalmente terminó suicidándose en una cárcel norteamericana. Sí, El mismo personaje. Ese es un personaje de verdad muy, muy siniestro, Bueno, pero hay bien varios otros. Bien amigo de Bill Gates. Muy amigo de Bill Gates, se supone que la Melinda Gates sabía esto, pero fue lo que motivó finalmente la separación entre ellos, porque ella consideraba, digamos, muy indicador, muy inquietante, pero muy indicativo, muy sintomático, que él persistiera en mantener ese vínculo después que él ya había sido el 2008 llevado a tribunales por esto y había llegado a un acuerdo. No es que se probara su inocencia, él llegó a un acuerdo y después reincide, porque todos estos son relapsos, son contumaces, son reos contumaces. Eduardo, tenemos que ir a un breve, algunos spots comerciales y vamos a volver con un video que es bastante, ¿cómo decirlo?, impactante. No recomendado para gente muy sensible, sí, pero ya vamos a mostrarlo porque es una pieza testimonial y vamos a tratar de atenderlo con toda la rigurosidad y la honestidad que podamos al respecto. Así que quédese. Pero vamos a ver solamente 2 minutos, yo creo, porque no podemos ver lo demás. Lo demás lo tendrá que ver la gente en su casa. ¿Lo puede buscar en YouTube? Sí, porque está muy claro. Se llama Teresa, testimonio de una víctima de satanismo. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos. Friends of family and strangers and my family used to rape me, make me abort the babies I had. It would be hard to imagine more misery and suffering than what Teresa says she's had to endure. And us kids would be made to do things with the adults and the animals, and then a sacrifice would happen. The sacrifice, were these animal sacrifices? Animals and people. On what scale do you think this was happening? Enormous, far beyond what we've ever heard of here before. Teresa's mother, Bridget. You're talking about mass murder? Yes, on a scale that this country's never heard of before. Like the old people's homes there, only these are... For the first time, Teresa is learning what it's like to live with love instead of fear. Pretty though. In this quiet English village, with the help of her mother, she's slowly repairing her broken life. Teresa is now 15, but at the age of 2, she was left in the care of this woman, the grandma she called Nan. And that, she says, is when her torment started. Who was the leader? Who was the boss of the gang, of the cult? At home it was my nan. Your Nan made you have sex with animals? Yeah. Like goats and donkeys. Acabamos de ver solo una parte de un video que dura aproximadamente 15, 18 minutos, donde... Bueno, Eduardo, dura más, pero 18 es lo que cuéntanos circula. un poco sobre este testimonial. Esto es algo tremendo. Lo que vimos es apenas un inicio, porque no se puede mostrar lo demás. Es muy, muy duro, muy, muy duro. Pero lo más relevante para mí es comenzar diciendo que hay que corregir lo que ella dice. Porque le hacen una pregunta, ¿quién era el jefe aquí? ¿Quién era el...? Pero luego todo lo que ella revela muestra que la abuela, la propia abuela de ella, era apenas un peón de una cadena. Todo esto ocurría en ciertos castillos ingleses. La gente que concurría era de alto coturno, eran nobles
para poder situar a la audiencia que no pudimos mostrar más porque la verdad que era de alto calibre, todo lo que ella después empieza a narrar es realmente... No, es muy conmovedor. ¿Qué es lo que ella narra? ¿Qué está narrando? Wow, no, lo que ella narra es algo de verdad, no, decir psicopático sería eufemístico. Sería como, bueno, un circunloquio, no sería ir al grano. Derechamente hablando, eso es satanismo, puro, eso es más que psicopatía. Es un grupo organizado de gente que practica no ya solo el abuso sexual es una parte del asunto. La tortura de niños muy menores. Ella tiene en ese minuto 15 años, pero comenzó este calvario mucho antes y había niños menores ahí. No, es muy duro de hacer, yo creo que la gente lo tiene que ver, o en otro minuto vamos a tener que explorar más, pero quiero insistir en el hecho de que esto venía arrastrándose por años y se mantenían impunes. Entonces, mantenerse impunes en un país con los servicios secretos y los servicios de investigación como los ingleses presupone ayuda de altísimo nivel. Nadie alcanza esa impunidad sin estar corrompiendo o sin tener protección o sin tener integrantes de la propia mafia formando también parte de la policía y de las grandes autoridades. Eso es algo categórico. Por otro lado, un aspecto muy importante de ese video es que el reportero allí, el que hace el reportaje, queda muy extrañado y trata de descartar toda posibilidad de que esto sea fingido. Y que pudiera ser una niña psicótica, la madre también podría ser otra psicótica, todo podría ser pura psicosis o podrían ser casos aislados. Entonces acuden a un psicólogo para que escuche todo esto, lo vea y dé la opinión. Y el psicólogo queda mirando y dice, sí, tengo muchos casos de este tipo. Como, sí, tengo no menos de 20, digamos. Todos parecidos, todos el mismo patrón. Entonces, todo indica que hay una maquinaria funcionando, como decía recién, mucho más que psicopática. Eso es satanismo puro. Y no es un caso aislado, ni siquiera en Inglaterra. Desde luego, el mismo fenómeno ocurre en varios otros países. Hay que recordar y conectar que en nuestro propio país, los testimonios del caso Spinac, los testimonios respecto de Karadima y los testimonios respecto de Renato Poblete, esa especie de ángel, ¿verdad?, para nosotros a cargo del Hogar de Cristo, son también convergentes. Aquí hay un patrón internacional que la gente no quiere ver porque es muy difícil verlo. Yo entiendo a esa gente que no quiere verlo. Yo tengo amigos con los que discutíamos la otra vez y no querían ver esto. Insistían en verlo como hechos aislados. Esto es un patrón. Un patrón además que tiene mucha antigüedad, tiene más de 2000 años de antigüedad. La deidad maléfica de Baal está siendo adorada por más de 2000 años, una deidad babilónica. Y no son tipos meramente rayados y psicóticos, no, son muy lúcidos. Y tienen muchísimo dinero. ¿Y cómo lo obtienen? Por las otras vías que señalábamos antes. Entonces está todo esto muy conectado. Muy conectado. Eso te quería preguntar, ¿hay alguna relación entre las élites mundiales, los financieros, la banca, el satanismo, la pedofilia? Bueno, hay varios indicios de eso, no solo indicios, hay testimonios categóricos de ex víctimas, de ex integrantes arrepentidos que llegaron a medio camino o que llegaron a un nivel muy avanzado pero de pronto entraron en crisis de conciencia. Es el caso, por ejemplo, de Ronald Bernard. También hay testimonios considerables de insiders y de espías que se metieron para infiltrar estos grupos, ¿verdad?
y que cuando ya llegaron al momento cúlmine, con testimonios grabados y todo lo demás, porque a esos lugares no se puede ir de ninguna manera con cámaras, ni con celulares, ni nada, todo eso en el momento del ritual, de estas misas negras, se retira todo eso, se confisca, digamos. Pero hay gente que ha logrado testimonios no solo fotográficos, sino también fílmicos. Y esto tiene una larga trayectoria en el mundo, en la historia, pero también en el caso particular de Estados Unidos y de Canadá y de Inglaterra. Tiene organizaciones a la base. Mira, por ejemplo, hay una... esto es muy duro, pero porque todo esto está asociado con grupos que uno los consideraría prestigiosos. Por ejemplo, la Sociedad Fabiana es una sociedad prestigiosa, digamos, de gente que enarboló ideas, digamos, progresistas, y qué sé yo, pero por esa vía hay un vínculo con el grupo Skull and Bones, Calavera y Huesos, el grupito ese, un grupo muy espantoso, al que perteneció uno de los Huxley. Y no, la gente vamos a tener que dedicarle otro programa, porque no me puedo extender sobre eso, porque son muchas las cosas que hay que decir. Simplemente quiero decir, esto es infinitamente más sistemático en la sociedad humana, no solo en el primer mundo, de lo que se cree. Y está asociado a la estadística esta terrible que dábamos la otra vez de la cantidad enorme, casi 1 millón de niños que se pierden en el mundo, solo en Estados Unidos 400.000 al año, de los que nunca más se vuelve a saber. Está asociado también con el hecho de que en muchos de estos casos la cantera de niños es una cantera legal, digamos. Por ejemplo, organizaciones supuestamente benéficas, filantrópicas de nuevo la filantropía aquí, porque está asociada con la adopción de niños, la facilitación de la adopción, con orfanatos, los orfelinatos. El escándalo de la iglesia en Irlanda, que finalmente era la organización pedófila más grande del mundo, en manos de los que teóricamente eran cuidadores del alma de los niños y de Dios. O sea, no, en el plano del cine hay testimonios muy increíbles. Mira, hay para todos los gustos. Hay una película que yo siempre recomiendo, que hay que ver de todas maneras, porque no aparece nada en escena, pero es terrible todo lo que pasa. La película danesa del grupo Dogma, La Celebración. Vean esa película, por favor, y vean a qué organización pertenecía el padre. ¿De qué lo acusa el hijo, para empezar? ¿En qué contexto? ¿Y quiénes estaban allí? ¿Y qué se puede inferir del abuelo? ¿Qué se puede inferir de la madre? Esa es una película de denuncia, naturalmente. No es una película gratuita, no es pura fantasía. Porque también en el testimonio de Teresa, el rol más macabro, uno de los más macabros, era la abuela, decía la nana. Claro. Porque fue ella la que la llevaba como sacrificio casi. Entre los testimonios que hay de una de las niñas que a los 12 años participó en una misa negra en el subterráneo del Vaticano, está el hecho de que ella dice que la llevó allá su tío, un tío alemán, que formaba parte de la nobleza alemana. Pero por favor, pero supongamos que todo eso fuera mentira. El exorcista número 1 del Vaticano, puesto allí por Juan Pablo II, Gabriele Amor, poco antes de morir, dijo con toda claridad y con toda franqueza: he llegado a la convicción. Espérate, antes debo decir de qué voy a hablar. Voy a hablar del caso de Emanuela Orlandi, una niñita hija de unos funcionarios del Vaticano, que se pierde misteriosamente, ¿verdad? Y nunca más se la encuentra. Caso parecido a algo que había ocurrido 15 días antes, también otra niñita de 15 años. Los 15 años son claves para esta gente. Bueno, Gabriele Amor, exorcista, que en confesiones y en todo lo demás había obtenido toda clase de datos, antes de morir, poco antes de morir, unos cuantos años antes de morir, dice: he llegado a la convicción de que
Emanuel Orlandi murió a manos de una secta satánica que la esclavizó, la tenía como esclava sexual al interior del Vaticano. Mira, déjame deslizarte una idea que pasó absolutamente colada, nadie le dio ninguna importancia. Cuando vuelven las víctimas de los abusos de Canadima y hacen algunas declaraciones respecto de, cuando vuelven del Vaticano, respecto de cómo los había tratado el Papa y cómo había sido la experiencia con Francisco, con Bergoglio allí. Entonces le dice, sí, nos paseó por toda, nos mostró, nos dio harto tiempo, estuvo harto tiempo con nosotros y nos mostró algunos rincones del Vaticano y en algún punto nos dijo, bueno, aquí es donde pasan cosas oscuras o algo así. Habría que revisar la declaración de Hamilton. Yo supongo que a Hamilton no le pasó inadvertido eso, porque él es un hombre inteligente. Pero lo que estaba diciendo con eso el Papa era, bueno, lo tengo aquí mismo, digamos. Y ya eso no es ningún misterio. Entonces, esto es durísimo. Sí, yo quería... ¿te acuerdas que tuvimos hace un año, no sé si en el Ágora, teníamos en psicopolítica, que teníamos un espacio ahí? Sí. Y en algún momento yo te invité a esforzarnos en distinguir lo que era una conspiranoia de lo que uno pudiera dar por cierto, y tú hiciste todo un desglose metodológico de cómo tú llegás, porque cabía de cajón ese fue el video que se perdió, pues. Ese es el que ese fue, exactamente, ese fue, porque yo elaboré toda clase de criterios, de categorías, de indicios para distinguir, ¿verdad?, lo verdadero, lo verosímil, pero toda clase de cosas. Bueno, busqué no solo en investigaciones cualitativas, sino en todo terreno. Las triangulaciones, de todo tipo. Bueno, de todas clases de criterios. Por ejemplo, un criterio básico es: sigan el dinero. El dinero siempre es la pita. Bueno, pero yo reforcé ese video posteriormente. Ese fue el que bajaron. Desapareció. Ese fue el que bajaron, exactamente. Pues. Bueno, justamente la importancia de ese video era que hicimos un esfuerzo en distinguir lo que pudiera ser una conspiranoia de una negación de ver lo evidente, metodológicamente, paso por paso, con distintos temas. El título era precisamente ¿conspiración o conspiranoia? ¿Verdad? Versus conspiranoia. ¿Cómo distinguir? Ese era el título. Yo hoy día le cambiaría solo el título. Si encontrara ese video en algún, si pudiera... Porque los desaparecieron, ¿no? No, si lo borraron, lo desapareció para siempre. No, por supuesto, claro. Pero lo desaparecieron no solo por los indicadores y los criterios que yo establecía, sino sobre todo por algunos links que yo proponía para que verificaran por sí mismos las distinciones que yo estaba haciendo. Y eso es muy sintomático. ¿Por qué? Porque hay videos, hay evidencias que se pueden linkear, que a ellos les preocupa que se linkeen. Y una pregunta inocente sería, ¿pero por qué no las borran si ellos tienen capacidad para borrar algo, de hacerlo desaparecer? No. Ellos saben que todo eso está guardado en muchos computadores en el mundo, y apenas borren uno, se multiplica, se pone 10 veces en otras partes. Entonces ellos ya tienen hecho el cálculo y saben que es preferible para ellos mantenerlos allí y relegarlos a la última probabilidad de aparición en pantalla a través de los motores de búsqueda que se pueden intervenir con algoritmos, digamos, tendenciosos. Entonces tú puedes poner el nombre explícito del video y todo lo demás, todo lo indicio, y no te va a aparecer más que en la 20ª, cuando tú ya estés aburrido de buscar. No te va a aparecer nunca. Entonces, a ellos no les preocupa que esos testimonios, esos datos, esos videos, esas evidencias, esas investigaciones estén allí, esas evidencias. No, ya no les preocupa. Por supuesto que el deseo de ellos sería borrarlo, pero ya está ahí, está en internet, no se puede borrar, pero sí se puede, digamos, dificultar el acceso. Entonces, como yo los linkeaba, y bueno, iba a multiplicar la consulta de eso, y eso ya genera. Entonces, bueno,
Bueno, esa fue valga una por lo experiencia. menos que hicimos el esfuerzo de poder limpiar Claro, la conversación para no ser tildados de conspiranoicos ni de nada, sino que metodológicamente sí. hicimos un ejercicio honesto, intelectualmente, riguroso, bueno, particularmente tú Sí. en este caso, para distinguir uno de lo otro. Claro. Porque justamente en que la gente no logre distinguir cuál de los dos es el volador de luces, Claro. y cuál es lo cierto, hay un Mira, hay gran una cuestión trabajo. elemental. Conspiraciones han existido toda la vida. O sea, la historia, cuando uno estudia historia, descubre conspiraciones a cada rato. De Judas para... Sí, pero de mucho antes, Está la mitad claro. del capítulo Judas y Claro, para adelante y para atrás está lleno. pura conspiración. Cuando tú, no sé, pues vas al estudio de Cleopatra, al estudio de diversos reyes, monarcas, todo, pero hasta el personaje más ínfimo es blanco de alguna conspiración, en algún minuto conspira él mismo, no sé, Rasputín, ¿verdad? Muere finalmente por una conspiración también, muere con mucha dificultad, pero muere finalmente. Todo está lleno de conspiraciones. Entonces no tiene nada de extraño que haya nuevas conspiraciones hoy, porque el mundo está más complejo y se han multiplicado las posibilidades de robar, las posibilidades de estafar, las posibilidades de cometer toda clase de tropelías ilegales. Pero entonces la distinción pertinente ahí es conspiración versus, ¿verdad?, teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración es lo que intenta explicar una conspiración que existe de hecho. Y entonces yo cambiaría el título original de ese programita que hicimos, de ese video, y ya no lo llamaría conspiración versus, o conspiranoia versus, conspiración versus conspiranoia, sino lo llamaría simplemente conspirología versus conspiranoia. Porque la conspiración existe, pero la conspirología es respetable. La conspirología es el estudio de las conspiraciones. Y por favor no recurran a esos libros, 100 conspiraciones o la historia de las conspiraciones, porque esos libros están hechos para despistar. Hay uno que está hecho para despistar, lo compré hace no mucho, digamos, y es un asco. Cómo trata de hablar de conspiraciones muy, muy menores y deja muy blanqueadas ciertas conspiraciones que tienen muchas pruebas detrás, muchas evidencias. Entonces, no, hay que buscar por otras vías. Bueno, pero la gente se va a ir enterando, si ya se está enterando de muchas cosas que están ocurriendo en el mundo entero. Que además conversamos con este tema de la soberbia, porque hay gente que lo declara, o sea, si no es una cuestión, hay testimonios, lo mismo que por ejemplo Soros, que bueno, eso uno podría decir, bueno, lo que él dice no es para escandalizarse, no sé qué, pero cuando uno junta muchos casos, uno dice, claro, pero te lo está diciendo suavecito, pero en realidad lo que él está haciendo y la magnitud y el daño colateral que está generando es gigantesco. Y claro, y no, y además las respuestas de él son generales, o sea, no aludo solamente al caso ese en que yo hice, qué sé yo, pedazo de la libra esterlina, a través de mi conspiración y mis jugadas agiotistas, digamos, las jugadas bursátiles que él hacía. No, él dice, bueno, cuando yo cometo actos ilegales, digamos, estoy haciendo esto, lo otro, cometo actos ilegales, o sea, como algo habitual, es su patrón. Y él dice, bueno, y por otro lado intento, digamos, hacer el bien por esta otra vía. No, es falso que él intente hacer el bien, no es falso. Eso no lo hace tampoco. Él hace el mal robándole a los ricachones y a la oligarquía, en este caso británica, ¿verdad? O en otros casos del primer mundo, empezando por Estados Unidos, ¿verdad? Pero luego esa presunta ayuda filantrópica que hace en los países en desarrollo es en realidad otra explotación y otro robo todavía mayor, más descarado, o tal vez en algunos casos más hipócrita, porque lo hace bajo el nombre, como decíamos, de filantropía, cuando en realidad sería licantropía el nombre real. Bueno, el caso de Bill Gates, cuando le preguntan el tema de las vacunas y que se está tan preocupado con el tema del mundo, ¿por qué no libera las patentes? Claro. Él dice, no, es que no podemos, porque no hay recursos para liberarlo, porque no está la tecnología. A esta altura eso no es creíble, pero él desnuda claramente la contradicción en la misma frase. A mí me interesa el mundo, pero de liberar patentes para que la gente se cure ni hablar, eso no es de lo que estamos hablando. No, dice otro psicópata de marca mayor, pero todavía hay gente, como tú decías, hay gente que incluso llega a la soberbia en la negación. Ellos hablan de negacionismo, pero el negacionismo principal es ese, negar que eso existe. Y
¿Por qué llegan a ese nivel de soberbia? Nos van quedando un minutito nomás, Eduardo. Sí, perfecto, pero llegan a ese nivel de negacionismo porque ellos están amaestrados con una falsa racionalidad. Una falsa racionalidad. En realidad la ciencia investiga también en el terreno de las abducciones, no solo de las inferencias seguras, no solo de las deducciones, también de las abducciones. Hay que seguirle la pista. Las abducciones, las sospechas, las conjeturas fundadas, las presunciones razonadas son fundamentales en la investigación, en todo terreno, incluida la ciencia. Eduardo, tenemos que dejarlo hasta aquí. Ya. Este es el último programa del Sillón de Mulián. Debo agradecer honestamente a Vasco Mulián, que fue el encuentro con él lo que produjo que hoy esté acá, y toda la deriva que eso condujo. Este programa termina aquí, pero vamos a revivir en otro programa inmediatamente, siguiendo con nuestro compromiso por las comprensiones y aportar a mejores distinciones en el mundo, porque tenemos que despertar, porque no tenemos tanto tiempo, no nos queda tanto tiempo. Vamos a volver con un nuevo programa a la hora 25, una hora imaginaria para calibrar y comprender al mundo, una oportunidad antes del nuevo ciclo. Así que los dejamos tremendamente invitados a seguir este tipo de conversaciones. Vamos a contar nuevamente con las conversaciones y reflexiones de Eduardo en el siguiente programa, y vamos a seguir con distintos invitados. Los dejo tremendamente invitados, queda mucho por reflexionar, queda mucho por comprender, y desde las comprensiones van a salir las mejores decisiones por el bien de todos. Entonces, mañana ya va a haber el programa nuevo, ¿o no? ¿Cuándo va a ser el próximo programa con el nuevo nombre? Digamos que el viernes a las 0 horas ya. O el jueves a las 23:59. Porque me es un poco confuso pero quien se quede el jueves en la noche esperando la hora 25 la va a encontrar mañana. Así que los dejamos tremendamente invitados. Muchas gracias por todo lo que ha sido el Sillón de Mulián. Muchas gracias, Vasco, por el encuentro. Te deseo lo mejor. Muchas gracias a los que nos siguen y nos vemos prontamente en formato polillas. Buenas noches a todos.